Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. En el día de hoy veremos un tema sumamente interesante que tiene que ver con el diezmo y la ofrenda. Es un tema de gran debate en muchos sectores, pero que la Biblia lo deja bien claro. Por eso en este día lo vamos a abordar. Pero antes de eso, como siempre, te invito a que oremos para que Dios nos ilumine a comprender su palabra. Te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos guía, nos instruye y nos da consejos de cómo debemos practicar nosotros el cristianismo para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Nos ponemos en tus manos, ilumina nuestra mente y ayúdanos a comprender con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos directamente a la pregunta número 1 para poder entrar en este tema que está muy interesante. Agarrá tu Biblia, abrila y vayamos juntos. ¿A quién le pertenece el universo? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aquí vemos a quién le pertenece el universo, a Dios, ¿no? A Jehová. Dios mismo es quien creó el universo, la tierra y los que están en la tierra. Así que ¿a quién le pertenece el universo? La respuesta es a Dios. Ahora vayamos a la pregunta número 2. ¿Cuáles son las enormes riquezas que Dios posee? Para eso vamos a ir al libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien, aquí vemos que de Dios es la plata y el oro. Es el mineral, el material que más valor tiene en este mundo y dice Dios que le pertenece a él. Por lo tanto, la respuesta es sencilla, ¿no? A Dios le pertenece la plata y el oro. Vayamos a la pregunta número 3. ¿Gracias a quién nosotros podemos obtener nuestros bienes? Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 8, versículos 17 y 18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Muchas personas dicen, como está aquí escrito, el poder de mi fuerza, ¿no? Yo gano dinero porque yo soy el que salgo a trabajar. Pero la Biblia dice que nos acordemos que el que nos da la fuerza para poder hacer nuestras riquezas es Dios. Dios es el que nos da la fuerza, el que nos da la salud y el que nos da la energía. Así que también es Dios el que nos ayuda a poder conseguir nuestros recursos. Antes de seguir con la siguiente pregunta, quiero que veamos juntos esta imagen. Mira qué interesante. Aquí vemos que Dios es nuestro sustentador, como acabamos de ver recién, pero además de ser nuestro sustentador, Dios es nuestro creador. Él nos creó a nosotros. Y además de ser nuestro sustentador y nuestro creador, Jesús y Dios, ¿no? Obviamente, son nuestro redentor. Ellos nos han salvado, ¿no? Y por lo tanto, gracias a ellos nosotros obtenemos todas las riquezas, gracias a ellos estamos vivos y gracias a ellos podemos obtener la vida eterna. Por lo tanto, siempre tengamos en cuenta que es Dios el que nos ayuda a conseguir nuestros bienes y nuestras riquezas. Ahora sí, después de haber visto esta imagen, vamos a ir a la pregunta número 4. ¿Qué proporción de nuestros ingresos le pertenece a Dios? Para eso vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30 y 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas y de ovejas y de todo lo que pasa debajo de la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿Qué proporción de nuestros ingresos nosotros debemos dar a Dios? El 10%. Acá dice que el diezmo, y diezmo quiere decir el 10% de nuestros ingresos. Como vemos, el pueblo de Israel era un pueblo que vivía del campo, ¿no? Tanto de sembrar, vivía de la tierra como de los animales. Por eso ellos diezmaban de los animales y de los alimentos, ¿no? Las semillas, las frutas, las plantas. Así que, ¿de cuánto nosotros tenemos que diezmar? Del 10% de nuestros ingresos. Ahora vayamos a la pregunta número 5. ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo? Vayamos a
Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí Jacob hace un pacto con Dios y le dice de todo lo que Dios le dé, él iba a dar el diezmo. Por lo tanto, todos los ingresos que nosotros tengamos tienen que ser diezmados. Es decir, yo puedo ganar un sueldo, puedo tener un ingreso, puedo recibir una herencia, puedo recibir plata de regalo. Toda esa plata que yo recibo en mis manos, que son bendiciones de Dios, tienen que ser diezmadas. Es decir, yo tengo que apartar el 10% de ella. Y ahora lo vamos a explicar de una manera más simple con una imagen. Aquí podemos ver que desde el inicio Dios separó el árbol para él. Era consagrado para él. El ser humano no podía consumir de ese árbol. Era un árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba apartado solo para él. Después vemos que otra cosa que nosotros debemos diezmar es nuestro tiempo. Por eso Dios apartó el día sábado, ¿no? El séptimo día de la semana para consagrarlo a Él. Y también Dios separó de nuestros ingresos, de nuestros bienes, el diezmo, para que nosotros del 100% que nosotros tenemos, el 10% sea dedicado para Él. Así como vemos en la imagen, ¿no? Yo le voy a mostrar también una calculadora para que ustedes vean que con cualquier número que ustedes ganen un sueldo, o sea, el monto total de su sueldo, lo multipliquen por 0,1 y el resultado, ese va a ser el diezmo. Es la forma más fácil de calcular el diezmo. Si te cuestan los números, si lo sabes hacer mentalmente, mejor. Pero si no, tenés esta fórmula para poder sacar el diezmo. Vamos a continuar con las preguntas. La pregunta que vimos recién fue de cuánto nosotros teníamos que dar el diezmo, o sea, de todos nuestros ingresos. Ahora vamos a ver para qué se emplea el diezmo, y para eso vamos a ir al Nuevo Testamento, a 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Aquí podemos ver que la orden de Dios es que los que predican el Evangelio, los que se dedican entero a predicar, que ellos puedan vivir con los ingresos del diezmo. En el Antiguo Testamento pasaba de la misma manera. Había 12 tribus en el pueblo de Israel y una de las tribus era la tribu de Leví. Esa tribu, su trabajo se dedicaba enteramente a las cosas del templo. Por lo tanto, ellos no tenían otros trabajos. Y las demás tribus, las otras 11 tribus, diezmaban, y ese diezmo se empleaba para pagar y para que ellos puedan vivir, ¿no? Los levitas. Y eso mismo sucede en la actualidad, para que pastores, misioneros, profesores que se dedican enteramente a la predicación del Evangelio puedan tener una forma de vida más llevadera, ¿no? Gracias a los diezmos y las ofrendas. Los diezmos también se utilizan para poder conseguir Biblias y estudios bíblicos y repartirlos. Incluso el estudio bíblico que yo estoy compartiendo con vos es un estudio que hicieron diferentes teólogos que han estudiado durante años y han hecho de forma sistemática el estudio bíblico por temas. Y eso es gracias a los diezmos que han dado distintas personas. O sea, el diezmo que alguien dio te está bendiciendo a ti, y el diezmo que vas a empezar a dar vos va a bendecir a otras personas. Por lo tanto, seamos fieles en esto, porque de esta manera podemos ayudar a que se predique el Evangelio. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué maravillosa bendición promete Dios? Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Aquí vemos que Dios promete que si nosotros somos fieles en los diezmos y en la ofrenda, Él va a derramar bendiciones hasta que sobreabunde.
Esa sería la respuesta. Dios está dispuesto a bendecirnos, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a ser fieles a Él. Así que pon allí la respuesta. Ahora vamos a la pregunta número 8. ¿Cuál fue la ofrenda que Dios entregó para nuestra salvación? Y vamos a ver San Juan 3:16 y Apocalipsis 13, versículo 8. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí vemos cuál fue la ofrenda que hizo Dios. Fue la de dar a su Hijo único para que nosotros podamos ser salvos. ¿Y qué ofrenda? No dio un poquito Dios. Dios lo dio todo para que nosotros podamos ser salvos. Inmolado, que el Cordero fue inmolado al principio, significa que fue sacrificado desde el principio. Dios, antes que el ser humano caiga en pecado, ya tenía un plan para poder rescatarnos. Y San Juan 1, versículo 29, dice que el Cordero que quita el pecado del mundo es Cristo Jesús. Por lo tanto, esa es la ofrenda grandiosa que hizo Dios con nosotros. Ahora vamos a ver otra imagen más que nos va a ayudar a ver el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Como vimos, ¿no? Jesús lo dio todo. Dios lo dio todo dando a su Hijo. ¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros? Dios espera que nosotros entreguemos todo también, que hagamos una entrega total, como dice Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Aquí vemos que Jesús lo entregó todo y está pidiendo el todo de nosotros. No solamente una pequeña parte de nuestros ingresos, sino sobre todo nuestro corazón. Y de esa manera va a poder guiar tu vida y la mía. Vayamos a la última pregunta, que tiene que ver con el resultado de la ofrenda de Jesús en mi vida. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 28 y al capítulo 10, versículo 12 y el 14. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí vemos el resultado de la ofrenda de Jesús. El resultado es ayudarnos a nosotros a borrar nuestros pecados, a que Dios nos limpie de nuestros pecados y que podamos experimentar la santificación. Cada día ir creciendo en nuestro carácter y en nuestra forma de ser, en nuestra vida, por la gracia de Jesús. Así que Jesús lo dio todo por nosotros. Ahora nosotros también debemos dar todo. Antes de terminar, quiero que hagamos un resumen con esta imagen, que podamos ver la diferencia entre el diezmo y la ofrenda. El diezmo, en primer lugar, como vimos, es un porcentaje establecido por Dios. Es el 10% de todos nuestros ingresos. También tiene que ver con la fidelidad nuestra hacia Dios. Nosotros tenemos que entregar el diezmo en la iglesia y después, una vez que nosotros entregamos el diezmo en la iglesia, lo que hacen con el diezmo ya no es nuestro asunto. Nosotros lo que tenemos que hacer es dárselo a Dios y ya con eso estar tranquilo, cumplir nuestra parte. Punto 3, siempre ser honesto con Dios con respecto a esto. Y número 4, como dijimos, llevarlo a la iglesia. Las ofrendas es diferente, no hay un porcentaje establecido en la Biblia de cuánto nosotros tenemos que ofrendar. Pero dice 2 Corintios 9:7 que nosotros debemos dar según nos hayamos propuesto. Y es bueno que la ofrenda sea planificada, que nosotros separemos un porcentaje mensual o por quincena, dependiendo cómo nosotros tenemos nuestros ingresos. También la ofrenda es una fidelidad a Dios. Y sobre todo es una demostración de gratitud por lo que Dios hizo por nosotros. El diezmo nos ayuda a demostrar que Dios es nuestro creador, nuestro sustentador y nuestro redentor.
Y la ofrenda es una demostración de gratitud por lo que Él hace por nosotros. Entonces nosotros debemos llevar la ofrenda a la iglesia. Y miremos junto esta imagen de cómo eran las ofrendas en el Antiguo Testamento, que también nos van a ayudar. La ofrenda en el Antiguo Testamento era perfecta. También era llevada de forma voluntaria. La ofrenda en el Antiguo Testamento era sistemática. Los israelitas todos los días llevaban el sacrificio como una ofrenda al Señor para distintos motivos, ¿no? Y como vemos en el punto 4 era de gratitud y el punto 5 de adoración. Por lo tanto, una nueva forma que nosotros estamos descubriendo en la Biblia de adorar es a través de los diezmos y la ofrenda. Dar los diezmos y la ofrenda a Dios es un acto de adoración. Y quiero hacer una aclaración antes de terminar. Muchos dicen, nosotros debemos diezmar y ofrendar para que Dios nos bendiga. Y realmente no es lo que propone la Biblia. Lo que la Biblia dice al respecto, mejor dicho, es que cuando nosotros devolvemos y damos el diezmo y la ofrenda es porque Dios ya nos bendijo. Si nosotros tenemos un sueldo, tenemos un ingreso, es porque Dios ya nos bendijo. Entonces no estamos diezmando y ofrendando para que Dios nos bendiga, sino que estamos devolviendo porque Dios ya nos bendijo antes. Así que si tenés algo para poder ofrendar y diezmar, sentite bendecido, porque Dios ya te bendijo con esto. Así que espero que a partir de este sábado puedas empezar a ser fiel a Dios. Yo quiero orar por vos para que Dios te ayude en esto. Te aseguro que Dios va a tocar tu vida y Dios te va a sostener en cada momento. Lo importante es que nosotros lo prioricemos a Él, que prioricemos lo que dice su palabra, y Él nunca nos va a desamparar. Así que oremos. Te damos gracias, Dios, por este tema tan interesante que es el diezmo y la ofrenda en tu Biblia. Gracias, Señor, porque tú tienes un sistema de diezmo y de ofrenda que ayudan para sostener tu causa, para sostener a tus obreros, para seguir manteniendo la predicación del Evangelio en todo el mundo. Ayúdanos a ser fieles con esto y poder reconocer que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Creador, nuestro sustentador y nuestro Redentor. Te damos gracias, Dios, por la ofrenda que has hecho a través de tu Hijo Jesús. Te amamos, te agradecemos y te pedimos que nos bendigas y nos acompañes. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que puedas disfrutar de este video, que lo puedas compartir también, y si no te suscribiste aún, hacelo para que puedas seguir viendo los videos que se vienen. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.